Muy buenos días, es un privilegio una vez más llegar a cada uno de ustedes para estudiar la palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con la oración. Nosotros ayer estuvimos hablando acerca de esa responsabilidad tan importante que es la de ir a Dios, el abrir la palabra de Dios, el estudiar las Sagradas Escrituras. Pero hoy no solamente nos vamos a detener en el estudio de la palabra de Dios, sino en la necesidad de la oración. Yo quiero decirles que una de las personas que trató de enseñar a los discípulos a orar fue Cristo Jesús. Y lo primero que él hizo fue decirle, mire, cuando ustedes vayan a orar, no vaya a un lugar abierto por allá donde la gente te escuche, sino que en vez de orar en una esquina y de hablar de manera audible para que todos puedan oír, es necesario que tú vayas a tu aposento y tu Padre que está en secreto te pueda ver en público. Así que la recompensa que nosotros recibimos es la recompensa que se obtiene cuando usted va en secreto ante la presencia de nuestro Dios. Hoy yo quiero que ustedes puedan ir a la palabra de Dios. Vamos a estudiar un versículo muy interesante. Ayer estudiamos 3. Estuvimos analizando la razón de nuestra existencia. Pero hoy queremos estudiar el versículo que queremos aprender. Está en el libro de Lucas, capítulo 23, y desde los versículos 31 y 32 vamos a encontrar de manera significativa lo que Cristo Jesús hace por medio de la oración. Y vamos a encontrar allí algo sumamente interesante. ¿Sabe que cada vez que nosotros nos acordamos de alguien, de un nombre, siempre nos acordamos de las características de esa persona? Cuando usted se acuerda de un amigo, usted tiene en su mente las características de ese amigo. Cuando usted se acuerda de su hijo, usted inmediatamente se puede sentir en su rostro una sonrisa, tal vez. Cuando tú te acuerdas de tu papá, de tu mamá, inmediatamente puedes reflejar toda esa historia en corto segundo, lo que fue su vida al lado de esas personas. ¿Por qué? Porque de alguna manera esas personas van haciendo esa mella, va haciendo esa señal en nuestras vidas y nos marca. De alguna manera nos marca. Por lo tanto, cada vez que usted se acuerda de un nombre, inmediatamente hay una conexión directa con esa persona. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esa oración que Jesús tuvo. Lo primero que Cristo Jesús menciona en ese versículo es el nombre de uno de los discípulos. La palabra de Dios dice que Jesús pronuncia su nombre 2 veces. Él dice, Simón, Simón. Esa es la primera cosa que nosotros nos encontramos con el texto bíblico. Es la manera como Cristo Jesús se dirige a esa persona. Y yo quiero preguntarles, ¿quién era Simón? Simón era uno de los discípulos más activos dentro de los 12 discípulos. Era el que más rápido tomaba decisiones. Era el que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Cristo Jesús. Es más, en esa oportunidad cuando Cristo Jesús habla con Simón, Simón le dijo, Señor, a donde tú vayas yo voy a ir, si me toca morir, yo voy a morir. Y yo quiero decirles que la manera como Simón se estaba refiriendo a Cristo Jesús lo hacía de manera muy sincera. Él no estaba diciendo ninguna mentira al respecto. Pero la reprensión, podríamos decirlo de esa manera, o el deseo de Cristo Jesús era pedirle a Simón que se cuidara porque había algo que él tal vez no sabía. Así que quiero decirles que el nombre que usted va a colocar en su mente no es el nombre de un caso o simplemente el nombre de una cifra o simplemente algo que se le viene a la cabeza. No, necesitamos que hoy los nombres que usted coloque en su cabeza debiera definirse como una vida que está siendo colocada delante de Cristo Jesús. Así que ese debe ser el concepto del nombre que vamos a partir de ahora en adelante presentar. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que nosotros pensemos en alguien, debemos pensar en esa persona que va a vivir con nosotros en el reino de los cielos. Por lo tanto, no podemos ver simplemente una cifra o un número, debemos ver a alguien que se está preparando para vivir en la patria celestial. Ahora muy bien, la palabra de Dios en el versículo 31 del capítulo 22 del libro de Lucas nos habla directamente de algo que le está pasando a Simón.
La palabra de Dios registra que Jesús le dijo a Simón que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora muy bien, vemos aquí la súplica de Jesús a Simón. ¿Cuál es la súplica de Jesús a Simón? Se le está diciendo a Simón, mire, tú vas por una situación tan difícil que por donde vas no está el camino preparado para ti. ¿Por qué? Porque el diablo os ha pedido para zarandearos. Quiero decirles que el término pedir, que se encontramos allí, no es un pedir cualquiera. No es que usted tiene algo y entonces yo te pida esa cosa, lo que tú tienes, y entonces tú puedes decidir si me lo da o no me lo da. No, el término que encontramos en la palabra de Dios es un pedido aún más complejo. En pocas palabras, lo que está diciendo el texto bíblico es que Pedro tenía una demanda judicial. Y cuando uno tiene una demanda judicial, usted debe comparecer ante un tribunal. Y si usted quiere ir por las buenas, pues llega ya caminando. Pero si usted no quiere ir, va a ir la policía, va a ir a buscarte para llevarte ante el juez. Y eso es exactamente lo que le estaba sucediendo a Pedro, pero Pedro no sabía eso. Y por eso Cristo Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Yo quiero decirles que una de las cosas interesantes que nosotros debemos entender es que cada uno de nosotros estamos pasando por momentos difíciles, por pruebas, por dificultades, y simplemente es el resultado de la manera como el diablo ha estado tratando de trabajar en nosotros. Y la respuesta de Cristo Jesús es, pero yo he rogado por ti. Lo interesante, ¿verdad? Es muy interesante ver que Cristo Jesús, a pesar de que Pedro no estaba en esa condición espiritual para poder avanzar ante ese juicio, Cristo Jesús estaba rogando por Pedro. Yo quiero decirle, querido hermano, que esa es nuestra función principal como líder de esta iglesia. No es buscar la manera de simplemente orar, Señor, ayúdanos por el problema financiero. O ayúdanos, Señor, por la situación que estamos padeciendo, por situación país. Vamos a suponer que esa sea nuestra petición. La palabra de Dios dice que nosotros debemos orar. Pero orar ¿en qué sentido? Es por nuestros problemas espirituales. Así que la oración no tiene que ser el último recurso que yo debo usar para poder resolver mis problemas. La verdad es que la oración puede ser el primer acto de amor que usted y yo debemos realizar para acercarnos a una persona que está necesitando de Dios. Ahora muy bien, hay una pregunta interesante. Lo que Jesús le dijo a Pedro es, Pedro, yo estoy orando por ti, pero yo tengo seguridad de que tú vas a salir victorioso de esto. Y la respuesta de Jesús a Pedro es, estoy orando por ti para que tu fe no falte. Oh, querido hermano, si hay alguien que tiene confianza en que nosotros vamos a salir victoriosos, es Cristo Jesús. Si tú oras de manera intercesora por alguien, es porque usted también tiene confianza en que esa persona va a salir victoriosa. Por eso, no solo oramos por circunstancias visibles. Nuestra oración, como la hizo Cristo Jesús, es para que nos sostengamos en la fe. Y eso revela su amor y transformación en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso nuestras oraciones no deben ser simplemente por situaciones difíciles, sino por la mayor y más importante de ellas, es por nuestra fe. Así que la restauración en nuestras vidas es el resultado ¿de qué? De una oración sincera. Por eso, finalmente Jesús le dice a Pedro, y tú una vez vuelto confirme a tus hermanos. Así que Jesús no solo vio a Pedro que iba a tener problemas, sino que lo vio recibiendo la bendición de la gracia y poder salir de cada una de las dificultades. Por eso hoy queremos y necesitamos aprender que un nombre delante de Dios no es un número, no es algo más que yo le coloco, no es una historia más, es una persona con la cual debemos soñar vivir en el reino de los cielos. Por eso hoy necesitamos, antes de hablar con una persona y hablarle de Dios a esa persona, necesitamos primero ir a Dios
y hablarle a Dios de esa persona. Por eso es el momento en que debemos inclinar el rostro y pedir la ayuda de nuestro Dios. Querido Padre y buen Dios, antes de salir para hablar a una persona de ti, necesitamos, Señor, hablarte a ti de esa persona. Ayúdanos, Señor, a llevar esos nombres al trono de la gracia. No permita, Señor, que ninguno de ellos puedan irse sin tener ese privilegio de tener un encuentro contigo. Y hoy necesitamos de tu ayuda. Todo te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.